Muy buenas noches, estamos en esta transmisión especial de Todo Personal desde esta nevada y helada ciudad de Washington, D.C. Estamos frente al Cannon House Office Building, es las oficinas donde despachan todos los congresistas de los Estados Unidos, y estamos aquí en Washington porque hemos venido a un seminario, hemos sido invitados a un seminario de la lucha contra el narcoterrorismo en relación particularmente con México. La Viviana. Hola Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Y bueno, muchas personas de primer nivel que están en contacto con todas las autoridades hablaron el día de hoy en este Congreso Antiterrorismo, entre ellas Sarah Carter. Sarah Carter es la zar antidrogas de la administración del presidente Donald Trump. Ella precisamente y particularmente dijo y habló sobre los riesgos del fentanilo, cómo hay que combatirlo y cómo ella personalmente platica todas las semanas con decenas de familias que han perdido a un ser querido por causa del fentanilo. Esto es lo que dijo Sarah Carter. I don't know if a lot of people know my background, but I've spent a lot of years of my life, nearly 25 years, covering the drug crisis, both from the U.S.-Mexico border through Central America, South America, but also all the way to Afghanistan, where I spent a good 7 years covering the war in Afghanistan and Iraq, mostly covering Al-Qaeda, Islamic State, Taliban, and the money that was used mainly for these organizations to get their resources, their arms, their weapons, came from drug money. So I'm very familiar with this, and what is so stunning to me when you talk about how Biden was really pushing for this office, both Democrats and Republicans, and this is going way back to when William Bennett was the very first drug czar. Do you know how many people died of drug overdoses back then in the United States when everyone was really concerned about it, or were poisoned? Roughly 9,000 to 12,000 deaths a year. Wow. Now we were looking at over 100,000 Americans a year losing their life. Losing their life, mostly like frogs slowly boiling in a pot, right? Because nobody would talk about it for a long while. It wasn't until we woke up and started to realize that it wasn't just in the inner cities, which was bad enough. We saw heroin in our urban communities, but it was the fentanyl poisoning that happened after the opioid crisis that was targeting Americans. So people would get a pill. You're a friend, a child, thinking it was an Adderall, thinking it was a Percocet, thinking it was an Oxycodone, and they would immediately die. Why? Because the pill wasn't an Adderall or fentanyl, it wasn't an Adderall pill or a Percocet or an Oxycodone, it was pure fentanyl and illicit fentanyl. And our adversaries, saw what was happening in the United States with the opioid crisis, and then they took advantage of that as a proxy war, and they weaponized it against us. A lot of them were just kids that took a pill and died. That, to me, is murder. That is not an overdose death. That is absolute murder. And so for us at the Office of National Drug Control Policy, and because, it is so important for us to look at this as a problem of a Western Hemisphere problem, not just the United States. We could talk about demand and blame each other all the time, whether it's demand, whether it's supply. But unless we work together, we're not going to fix this crisis. And it's not just a crisis for the United States, it's a crisis for everyone. When I covered the stories in Mexico, when I would cross the border, I did so purposefully to hear the stories of the people that were living. Many of them told me like prisoners to the cartels that controlled their communities. That's wrong. We shouldn't be living in these chains, enchained by these nefarious organizations, these narco-terrorists, because that is what they became.
and we have to, the only reason why they have the power that they have, by the way, the only reason is because we've empowered them. We allowed them to operate with impunity. Some people liked the money a little too much, but then they paid a big price for that. And now we got to take that power back. And that is exactly what we are doing. It's such a great point. Closing down the border is step one, right? It not only protects the American people and our national security and those that want to transport narcotics and illicit narcotics into the United States. But it also allows our officers the ability to do their job and kind of funnel like where those choke points are and be able to try to stop the cartels from moving their supply in other areas. So we understand that the cartels don't want to stop. These cartels, whether it's CJ&G, whether it's Sinaloa Cartel, Beltran Leyva, you can go on and on and on, Arellano Felix, all the derivatives thereof are going to try to look for new and better ways to move their supply into the U.S. So the most important aspect, I think, for us and for our nation and our political leaders is one, we have to monitor emerging threats. Never again in the United States, and this is my message that I really want to get across to all the narco traffickers out there that have been operating with impunity. Your days are numbered, as President Trump has said, and he means what he says, and this administration means what they say. Your days are numbered. It's over. You're done. You're no longer going to control us or own us or take our kids' lives. It's done. It's over for you. Esta fue la participación de Sarah Carter. Es una mujer que fue periodista, es especializada precisamente en temas de seguridad, trabajó muchos años en Fox News, estuvo en México, en Afganistán, en muchos lugares. Un hombre que es también especialista en temas de seguridad y en relación con México es el coronel Sergio de la Peña. Sergio de la Peña ya es un coronel retirado, pero está trabajando y ha trabajado directamente con las administraciones republicanas en los temas de seguridad. Con él también hablamos. Estamos con el coronel del ejército estadounidense, coronel retirado Sergio de la Peña. Coronel, es un placer. Nacido en Chihuahua. Nacido en Chihuahua. Nacido en Chihuahua. A ver, hemos analizado y hemos platicado mucho del tema de seguridad, del fentanilo, y el tema de la seguridad binacional México-Estados Unidos es un tema trascendental para la agenda de México y también de Estados Unidos. Claro, así es. ¿Cómo se pueden fortalecer mucho más esta colaboración México-Estados Unidos en términos de seguridad? Porque la agenda es amplísima en ese ámbito. No, claro que sí. Hay que primero empezar con quiénes son los que sufren más con el flagelo de la droga. En los Estados Unidos estamos perdiendo en un promedio de 100,000 personas anualmente a sobredosis de drogas. Eso incluye a todas. Pero esas drogas vienen de México, algunas. Especialmente el fentanilo, que es el más dañoso. Y los precursores vienen de China. Obviamente la cocaína y alguna heroína. La cocaína viene de Colombia, la heroína que entra a los Estados Unidos, la gran mayoría entra por México. Así que tiene que haber una colaboración que siempre ha existido, nomás que tiene que fortalecerse. Yo pienso que el problema es que quien sufre más las consecuencias de los grupos delictivos es México. Solo tiene que ver uno lo que está pasando en Culiacán. Ya van miles de muertos y eso es en una ciudad que tiene solamente 1 millón de habitantes, así que es necesario que haya más colaboración con los Estados Unidos, porque al fin de cuentas quien tiene que tomar esto por las riendas va a ser el gobierno de México. Y buena parte de esa colaboración se da de ejército a ejército, o se debe dar de ejército a ejército. México participa en el Comando Norte, pero quizás en ese punto es donde hay que dar una vuelta de tuerca. Hay que trabajar muchísimo más en ese ámbito. Sí, no, claro que sí. Mira, yo estuve trabajando con México en el Comando Norte cuando establecimos la dirección de asuntos internacionales en el Comando Norte. El nivel de cooperación que teníamos en aquel entonces era tremendo.
Y pienso que la manera en cual se utilizan las Fuerzas Armadas en México es una determinación que le hace el gobierno mexicano. Pero pienso que se puede hacer todavía más, no nomás con Sedena, sino con Semar, que lo hemos hecho en el pasado. Y pienso que eso se está llevando a cabo al momento. ¿Hasta qué nivel? Yo no estoy en el gobierno actualmente, así que no estoy seguro de hasta qué nivel sucede. Pero es esencial que eso se lleve a cabo, que se continúe y que hay una manera de controlar estos grupos delictivos, porque ya no nomás se trata del narcotráfico, ahora vemos que son negocios, el trata de personas. El contrabando de combustible. Bueno, el huachicol también. El enorme. Exactamente, y no nomás eso, sino también en la parte agrónoma, porque se trata de aguacates, se trata de limones, se trata de terrenos, se trata de todo tipo de cosas, así que cuando se fortalecen estos grupos, tienen influencia política. Y obviamente esa es una de las preocupaciones que ha mencionado en muchas ocasiones el presidente Trump, porque él sabe que este dinero no se queda solamente entre los grupos delictivos, sino compra influencia. Y eso es el problema, porque si compra influencia quiere decir que puede controlar ciertas partes de una campaña electoral. ¿Se puede avanzar en eso, en todos estos temas de seguridad, más allá de la colaboración estricta en temas de inteligencia, de seguridad? ¿Se puede avanzar sin desmantelar las redes de protección política que tienen los criminales? Muy difícil. Mientras que hay esa protección, la corrupción corrompe todo y causa todo tipo de daños que tienen segundos y tercer efectos. Así que todo eso se tiene que atacar, porque si no hay seguridad en México, la inversión es menor. Necesita haber una colaboración más amplia para que en ambos lados empecemos a desmantelar estos grupos. Una última pregunta, coronel. ¿Ve viable que México y Estados Unidos puedan hacer operativos conjuntos en territorio mexicano? El presidente Trump ha constantemente indicado que él favorece tener más colaboración, hasta incluyendo ese tipo del uso de las fuerzas militares de los Estados Unidos. Todo tiene que colaborarse, tiene que haber un acuerdo por parte del gobierno de México y el gobierno de los Estados Unidos, pero todo está dentro del marco de lo posible. Coronel de la Peña, muchísimas gracias. Un placer. Gracias. El crimen organizado encontró un negocio millonario en el tráfico de personas, sobre todo en el tráfico de niños. Niños que muchas veces son robados para que acompañen a adultos y así les sea más fácil ingresar a los Estados Unidos. Por cada persona que llega a los Estados Unidos, el crimen organizado cobra miles de dólares y lo hace a través del sistema financiero del propio Estados Unidos, el sistema financiero legal. Todo esto me lo explica Kat Cammack, ella es congresista en los Estados Unidos. Congresswoman, thank you very much for this interview. You've been working a lot on human trafficking, especially on the way that these drug cartels are the ones that actually traffic kids into the United States. Can you tell us a little bit the story and what these bracelets are? So there's been a couple of horrific practices that the cartels have employed as they traffic humans across, but most notably children. There's a process that they call recycling, where the United States implemented under the Joe Biden administration a rule that if a child was accompanying an adult and that child was 6 years or younger, that individual, that adult, would be admitted into the United States. Well, the cartels, they learned this policy far quicker and how to exploit it. And they started trafficking with kids. Yes. And using these kids to be able to get better opportunities for adults here in the United States? Well, I mean, some of the adults that they were trafficking in had criminal records. I mean, everything from domestic violence to murder to drug trafficking to sex crimes. And so the cartels were basically taking these children, matching them up with people that were not their family or biological parents. And then they were using the children to Sherpa these individuals across the border. And then once the children got to the border and the individual got across, they would send the child back to make the journey again. And these children were abused violently, horrifically, sexually, many, many times over. And anyone who crossed the border was forced to wear one of these wristbands. And it dictated to the cartel, Depending on the color and the number of what cartel you belong to and what number you were of the day and whether or not you pay. You also have been working a lot in identifying how these drug traffickers and human traffickers are working on social media. Yes. You just found a message this morning. How does that work? Well, on social media, it's
become a very important tool for the cartels and the narco traffickers. Whether they're moving drugs or they're moving humans, they use advertisements, Facebook Marketplace, Snapchat, direct messages, and to make matters worse, they use the payment platforms within these social media apps to facilitate the financial payments. So it is an absolute modern day network of narco terrorists that are on social media using it to advertise their services, target individuals, and move individuals and drugs. How is the method plan, the payment plan that is unofficial banking, and how does that work, and how much is it to get somebody into the United States? Well, it really depends. I mean, if you're coming from Mexico, it's anywhere from $6,500 to $7,500. If you're coming from Central America, it could be $9,500. I've seen prices for literal price sheets for people coming from as far as China that are coming to the United States, being smuggled in through third-party countries. That is $75,000. And how do they make this payments? So they're doing it through the legal payment systems and the merchant services that are hosted by these social media apps. And to the banks, it looks like legitimate transactions because it is a mega company, these social media companies, and that is something that we are investigating here in Congress. Thank you very much. Thank you. Hay muchas vertientes en el tema del crimen organizado, del narcoterrorismo, como le llaman aquí en Estados Unidos a los grupos del crimen organizado en México. Una de las mujeres que conoce perfectamente bien esto es Mercedes Schlapp. Mercedes es un personaje muy conocido aquí en Washington. Fue directora de estrategia de comunicaciones de la Casa Blanca durante el primer gobierno de Donald Trump. Sigue trabajando muy cerca del presidente Donald Trump. Con ella hablamos precisamente de los desafíos del narcoterrorismo y de la relación de estos grupos con México. Mercedes, ¿qué tal? Muchas gracias. Gracias. Estamos platicando en este foro de la colaboración de la relación México y Estados Unidos. Estamos hablando del narcoterrorismo, del fentanilo. ¿Tú conoces esa relación con sus partes claroscuros, con todos sus claroscuros, desde dentro, también desde la comunicación estratégica de la Casa Blanca? ¿Cómo se ve la relación con México desde Estados Unidos y desde el poder en Estados Unidos? Bueno, el presidente Trump quiere trabajar con el gobierno mexicano, especialmente en este tema de narcoterrorismo, de narcotraficantes. Él entiende perfectamente que hay que parar lo que es las drogas entrando en los Estados Unidos. Esa es una prioridad, es poder lo que es terminar o no permitir que las drogas entren a los Estados Unidos, porque hemos visto miles de muertes aquí en los Estados Unidos por muchas décadas, y bajo el presidente Biden nada ocurrió. No hicieron nada para tratar de controlar la seguridad en la frontera, no hicieron nada para lo que es parar a los narcotraficantes, y esto es un momento clave en nuestras naciones, en México, en los Estados Unidos, en lo que es promover la seguridad en México, promover la seguridad en los Estados Unidos, pero hay que hacerlo unido, no podemos hacerlo separados como naciones. El negocio es binacional, bueno, es global, pero en este caso es binacional, y se necesita una estrategia binacional también, porque mientras Biden, como tú decías, no hizo nada, en México teníamos un presidente que a los narcotraficantes había que darles abrazos y no balazos. Sí, no, y el secretario Marco Rubio entiende perfectamente que esta relación con México es muy importante en esta lucha contra los narcotraficantes. Entonces, él no solamente con México, pero con otros países en Latinoamérica lo ha hecho una prioridad. Hay que buscar la manera de promover lo que es crecer las economías en estos otros países en Latinoamérica, a la misma vez no permitir que los narcotraficantes dominen la economía en países como México. Es que el crecimiento económico, si no va de la mano con la seguridad, termina siendo fútil, no termina sirviendo para nada, no hay crecimiento económico. Sí, y hay que derrotar lo que es los narcotraficantes
tener las rutas para traer a las drogas aquí a los Estados Unidos. Eso porque el presidente Trump, por ejemplo, en Venezuela decidió aquí si hay que destruir estos botes, estas lanchas, para no permitir las drogas a entrar. Eso es lo que vamos a hacer. Está tomando acciones militares, lo que es más estratégica, no grandes, ¿no? En lo que es saber que esto es una guerra contra estos terroristas. Esa es la prioridad. No es entrar militar a México, sino lo que es buscar la manera de tratar de destruir a estos carteles que, como sabemos, han hecho tanto daño en tantas comunidades, en tantas familias. Yo creo que esto es el momento de verdad crecer esta relación con México, buscar la manera de también decirle al gobierno mexicano, tienes que hacer más. No pueden quedarse a lo medio, esto hay que hacer más trabajo en lo que es cooperar con los Estados Unidos en lo que es terminar con estos narcotraficantes. A ver, una última pregunta. En México se ha detenido en el último, desde que está la presidenta Sheinbaum, a 40,000 personas, se han desmantelado 4,000 laboratorios, pero las redes políticas de protección no se han desmantelado. Algunos pensamos que si tú no desmantelas las redes políticas de protección, esos cárteles se regeneran. Y eso es el problema, que todavía los carteles tienen poder en tantas regiones de México, dominan, matan, asesinan a políticos, dominan las comunidades y amenazan a personas. Y entonces, claro, las personas tienen miedo, no quieren lo que es meterse en esta lucha contra los narcotraficantes. Y hasta qué punto vamos a seguir permitiendo esto. Lo que sabemos que sí, el presidente Trump no tiene miedo. Él quiere lo que es acabar con los narcotraficantes. Él decidió en lo que es llamando a estas organizaciones como terroristas, estos carteles como terroristas, y entonces eso dice que hay que poner sanciones, hay que derrotar lo que es lo que ellos, como se han organizado en tantos países, porque aquí en los Estados Unidos no vamos a permitir que entre la droga. Mercedes, muchísimas gracias. Gracias. Luego nos tocó participar en una mesa donde originalmente, la verdad, íbamos a hablar de fentanilo, de la producción de fentanilo. Ya sobre la hora, cuando nos estábamos sentando, nos dijeron que mejor habláramos de la relación de la prensa con el gobierno mexicano, la situación que se vive, los desafíos que se enfrentan no solamente a nivel de gobierno, sino a nivel de la relación con los grupos criminales. Esto es algo de lo que dijimos durante esta intervención. Una cosa es hacer periodismo en medios nacionales en la Ciudad de México y otra cosa es hacer periodismo en Sinaloa, en Tamaulipas, en Michoacán. Son temas diferentes. Nosotros hemos recibido amenazas, hemos tenido problemas y demás, pero lo podemos manejar, podemos tener seguridad y demás. Un compañero, un colega en Sinaloa, en Michoacán, en Chiapas, en Guerrero, en Tamaulipas, en Sinaloa, en Sonora, no tiene esas mismas condiciones. Entonces, se ha asesinado a muchos periodistas. Carlos señalaba a los periodistas que han sido detenidos, pero es mucho más grave los periodistas que han sido asesinados, ¿no? Y entonces, ese es uno de los capítulos. Uno de los periodistas más importantes que fue asesinado en Sinaloa, Javier Valdés, lo ordenó asesinar el Minilic, el hijo de Damaso López, de un narcotraficante. Fue detenido en Estados Unidos, él se entregó a Estados Unidos, se convirtió en testigo protegido, lo dejaron en libertad, lo volvieron a apresar porque volvió a traficar con fentanilo y ayer le dieron una condena de apenas 5 años. Entonces, esos son los temas que hay que analizar. La condena fue aquí, Hay que reconocer, yo escribo una columna desde 1989, es una columna muy crítica. Tenemos un programa de televisión hace 17 años, estuve muchos años en radio. En nuestro caso no hemos tenido censura. En 250 años no nos hemos entendido. Y ahora de lo que se trata es utilizar a estos medios, a esta información, para realmente decirle a la gente lo que ocurre. Y Donald Trump es exactamente la mejor forma de hacerlo, porque el tipo de
de visión que hay de él aquí y en México muchas veces no se empatan. La gente no lo ve igual, la gente no ve igual a Estados Unidos, pero también hay que ser muy francos. Tenemos una gran desconfianza, un pueblo del otro. Eso es lo que no he sabido nunca cómo quitarlo. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa especial desde Washington, D.C., de Todo Personal. Mañana tenemos y continuamos con todo lo que hemos podido ver en este seminario contra el narcoterrorismo en la relación bilateral entre México y Estados Unidos. Muy bonita noche. Buenas noches, Jorge. Buenas noches, Viviana. Mañana la segunda parte de este seminario con las entrevistas que tuvimos, muchos personajes de México, de Estados Unidos que nos estuvieron acompañando. Recuerden, el poder y en la política, todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias.